Mi nombre es Silvia Goldsworthy, soy del Hospital Evita de Lanús y les vengo a presentar este Ateneo titulado Meningitis por un patógeno poco sospechado. Esta es la tabla de contenidos. Primero vamos a hablar de una introducción sobre meningitis bacteriana aguda, luego les voy a presentar un caso clínico, luego vamos a hablar un poco de las características del patógeno, una pequeña revisión bibliográfica y finalmente las conclusiones y bibliografía. Definimos la meningitis bacteriana aguda como un proceso inflamatorio de las leptomeninges encefálicas y medulares que cursa con líquido cefalorraquídeo turbio purulento, con una intensa pleocitosis y un predominio de polimorfonucleares. La sospecha de meningitis es una emergencia médica y el diagnóstico y tratamiento deben establecerse sin retraso por la elevada morbimortalidad que tiene. Hablando de epidemiología, vamos a centrarnos en lo que es pediatría y los agentes causales más frecuentes se dividen según el grupo etario. Tenemos entonces que dentro del primer mes de vida los patógenos más comunes son Streptococcus agalactiae, Escherichia coli y Listeria monocitógenes. Luego de 1 a 3 meses los más comunes son Streptococcus agalactiae, Bacillus gram negativos, entre los que más frecuentemente Escherichia coli, seguidos de Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. De 3 meses a 3 años los más comunes son Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, seguido en menor frecuencia por Streptococcus agalactiae y otros Bacillus gram negativos, y de 3 a 10 años los más comunes Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y a partir de los 10 años Neisseria meningitidis. Es importante recalcar que en los últimos años se fueron incorporando vacunas contra los patógenos más prevalentes, con lo cual ha ido descendiendo la incidencia de meningitis bacteriana aguda. No es así en los lactantes menores de 2 meses, dado que todavía no tienen el esquema de vacunación completo. Entonces, para que se dé una meningitis, lo que tiene que ocurrir es una colonización de las mucosas del huésped por el patógeno u otra puerta de entrada. El patógeno debe ser capaz de invadir y sobrevivir en el torrente sanguíneo. Esto lo logran mayormente los microorganismos que son capaces de secretar cápsulas que evitan la activación del complemento y la opsonización, y debe ser capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y multiplicarse en líquido cefalorraquídeo, dado que este tiene una pobre respuesta inmune por la baja celularidad y la baja concentración de inmunoglobulinas que hay en el mismo. La presencia de componentes bacterianos en el líquido cefalorraquídeo lleva a la liberación de citoquinas y quimiotractantes que van a llevar a la generación de edema cerebral vasogénico, va a haber una pérdida de la autorregulación cerebrovascular y elevación de la presión intracraneal. Esto va a llevar a hipoxia, isquemia y lesión de las estructuras parenquimatosas y vasculares cerebrales. Clínicamente podemos verlo como fiebre, aspecto séptico, taquicardia y taquipnea, y en la mayoría de los pacientes una alta proporción van a tener alteración del nivel de conciencia y signos como rigidez de nuca y de Kernig y Brusinski. Hay que aclarar que en los lactantes estos signos pueden estar ausentes y podemos encontrar la fontanela abombada. Los factores predisponentes más comunes son la exposición reciente a enfermos por meningitis meningocócica o por Haemophilus influenzae, infección reciente, especialmente respiratoria u ótica, viaje reciente a zonas endémicas por enfermedad meningocócica, traumatismo craneal penetrante, otorreo o rinorrea de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares o defectos anatómicos o neurocirugías recientes como son la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. En cuanto a la clínica, el curso puede variar desde un cuadro progresivo de 1 a varios días o puede ser fulminante con manifestaciones de sepsis y edema cerebral que se desarrollan en el curso de horas. La presentación clínica va a depender mucho de la etiología, del tiempo de evolución, la respuesta del huésped y la edad del paciente. Entonces podemos ver que en menores de 1 año lo más común es irritabilidad, vómitos, letargia, apneas, rechazo de la alimentación, convulsiones, y se destaca a veces la ausencia de fiebre y que se puede encontrar en cambio hipotermia. En mayores de 1 año es más común que haya fiebre, cefalea, fotofobia, vómitos, confusión, letargia, irritabilidad y convulsiones. El diagnóstico va a tener que realizarse una historia clínica completa, una buena exploración física y la realización de pruebas complementarias. Dentro de los datos que se deben recoger en la historia clínica deben tenerse en cuenta la presencia de factores de riesgo, el esquema de vacunación del paciente, las alergias si las presenta y si hubo uso reciente de antibióticos. Dentro de los análisis complementarios se van a solicitar un hemograma, ya que esto nos permitirá ver el recuento de blancos y de plaquetas y el hematocrito. Se debe solicitar química, ya que debe evaluarse también el perfil hepático
el ionograma y la presencia de marcadores de inflamación como es la PCR. La coagulación también es importante que sea evaluada, ya que muchos patógenos cursan con alteraciones de la coagulación. Se deben tomar antes de la administración de antibióticos hemocultivos, ya que muchas veces no podemos rescatar al patógeno del líquido cefalorraquídeo y esto nos da una chance más de llegar a la etiología. En caso de que se desconozca el foco, puede pedirse un sedimento urinario y urocultivo. Y las neuroimágenes que van a ayudar a la valoración del paciente y las complicaciones que pueda presentar. En cuanto al análisis de líquido cefalorraquídeo, se debe solicitar siempre que sea posible una punción lumbar lo más pronto posible. Esto va a estar contraindicado en pacientes con coagulopatías o que presentan lesiones en la zona de punción o que estén descompensados hemodinámicamente. Se tienen que recoger dentro de lo posible 3 o 4 tubos con 1 a 2 mililitros. Esto no siempre es posible, menos en la población pediátrica. Se solicita un mínimo de 10 gotas por tubo y si la cantidad que se pudo recoger es menor a 10 gotas o esta es muy hemática, se le va a dar prioridad a las técnicas de biología molecular. Se debe solicitar citoquímica. Lo que esperamos para una meningitis bacteriana aguda es una intensa pleocitosis con predominio polimorfonuclear, elevación de proteínas y disminución de la glucorraquia por debajo del 66% del nivel de glucosa en sangre y el lactato elevado por arriba de 3,8 milimoles por litro. En cuanto a los estudios bacteriológicos, se va a solicitar gram y cultivo. El resultado de gram positivo muchas veces nos puede orientar a la etiología de forma precoz y el cultivo resulta positivo hasta el 70-85% de los casos y nos va a permitir realizar el antibiograma para la sensibilidad del patógeno. En muchos laboratorios hoy en día se cuenta con técnicas de PCR multiplex, lo que ayuda a una rápida detección de los patógenos más prevalentes. Estos tienen alta sensibilidad del 86 al 100% y una especificidad que va del 92 al 100%. Son especialmente útiles cuando la punción lumbar se realiza después del inicio de la antibiótico-terapia y en el caso de los cultivos negativos. La detección de antígenos mediante la aglutinación con partículas de látex hoy en día está desaconsejada, ya que presenta baja sensibilidad y especificidad, también ya que puede dar reacciones cruzadas. En cuanto a la citoquímica normal, vamos a aclarar dentro de los primeros días de vida, dentro del primer mes de vida, los valores esperados. Para un recién nacido pretérmino se acepta como normal una celularidad de hasta 23 células por milímetro cúbico, la glucosa de 30 a 100 miligramos de decilitro y las proteínas hasta 2 gramos por litro. Dentro de los que son recién nacidos pretérminos, hasta los 7 días de vida se acepta una celularidad de hasta 20 células por mililitro, la glucosa de 35 a 80 miligramos de decilitro y proteínas de hasta 2 gramos por litro. De 7 a 28 días de vida se acepta una celularidad de hasta 20 células mililitro, glucosa de 40 a 80 miligramos de decilitro y proteínas hasta 1 gramo por litro. Y después de los 28 días de vida se espera que tengan valores de hasta 6 células por mililitro cúbico, la glucosa de 40 a 80 miligramos de decilitro y las proteínas que no excedan 0,45 gramos por litro. Hay que tener en cuenta cuando se realiza la punción lumbar que si esta se realiza de forma muy precoz, el líquido cefalorraquídeo puede ser normal, presentar un contagio mixto o incluso con predominio linfocítico. La mortalidad de la meningitis sin tratamiento es del 100% y alcanza el 2 y 10% en lactantes y hasta el 30% en recién nacidos aún con un tratamiento antibiótico adecuado. El pronóstico va a depender mucho del inicio precoz de la antibiótico-terapia y la aplicación de medidas de soporte y el tratamiento de las complicaciones. Cada hora que se retrasa el inicio de la terapia antibiótica aumenta la mortalidad y la probabilidad de secuelas neurológicas, dentro de la cual la sordera neurosensorial es la más común. El tratamiento empírico inicial recomendado es para neonatos y niños que estén en riesgo de padecer listeria monocitógenes, amoxicilina y ampicilina para cubrir listeria y ceftriaxona y cefotaxima para cubrir el resto de los patógenos habituales. En niños que no tienen factores de riesgo para listeria monocitógenes, en nuestro país se acepta ceftriaxona o cefotaxima, ya que no tenemos registros de resistencia por Streptococcus pneumoniae a penicilina, pero en zonas donde haya circulación de cierto nivel de resistencia a penicilina por parte de Streptococcus pneumoniae, se debe agregar al esquema vancomicina o rifampicina. Vamos a pasar ahora entonces al caso clínico que tuvimos en el año 2020.
Ingresa por la guardia de pediatría una bebé de sexo femenino que tiene 1 mes y 27 días al ingreso. Tiene como antecedentes una internación previa a nuestro servicio de neonatología por haber sido un bebé recién nacido pretérmino de 34 semanas, con un peso adecuado para la edad gestacional de 2,4 kilos, donde cursó con hiperbilirrubinemia, episodios de hipoglucemia, tuvo desregulación térmica y se quedó hasta recuperación nutricional. Las serologías maternas fueron todas negativas y el embarazo fue un embarazo controlado. Entonces, al ingreso la paciente presenta vómitos de 12 horas de evolución, intolerancia oral a la alimentación, tuvo registros febriles que al ingreso fue de 37,8 grados Celsius y presentaba una lesión destechada y eritematosa en el muslo derecho. Se hace un diagnóstico inicial de lactante febril sin foco de alto riesgo y se le toman muestras para hemograma, punción lumbar, hemocultivo, urocultivo y se inicia terapia empírica inicial con ceftriaxona y ampicilina. El hemograma presentó un recuento de glóbulos blancos de 20.300 y tuvo predominio de neutrófilos de un 82% y 14% de linfocitos. La hemoglobina y hematocritos fueron acordes para su edad, ya que fue recién nacido pretérmino, y las plaquetas estaban todavía dentro del límite de la normalidad. La punción lumbar arroja un recuento de 1.183 leucocitos por milímetros cúbicos con un predominio polimorfonuclear. La glucosa fue menor a 10 miligramos de cilitro y las proteínas de 6,18 gramos por litro. Con esto se realiza el diagnóstico de meningitis y se solicita al servicio de bacteriología realizar un panel de FilmArray para meningitis y encefalitis. Nosotros contamos con esta herramienta que es una PCR de formato multiplex que tiene distintos paneles y en el caso del panel de meningitis y encefalitis permite la detección simultánea de los 14 patógenos más prevalentes, que incluye bacterias, virus y levaduras. En el caso de las bacterias puede detectar Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae y Streptococcus pneumoniae. El resultado de este panel fue que no se amplificó genoma, fue negativo. Entonces se esperan los resultados de cultivo. Al día siguiente del ingreso se positivizan los hemocultivos 2 de 2 y a su vez el cultivo de líquido cefalorraquídeo resulta positivo. En el gram del líquido cefalorraquídeo se observaron cocos gram positivos en cadena. En el agar sangre crecieron colonias pequeñas blanquecinas beta hemolíticas y deciden hacerle, con el resultado previo de FilmArray, se hace una aglutinación de los grupos serológicos de Lancet y se obtiene aglutinación con el grupo serológico A. A su vez, en los hemocultivos nosotros lo hacemos de rutina para poder seleccionar posteriormente el panel de Phoenix que vamos a utilizar. Además de la siembra en agar sangre, cuando vemos cocos en cadena, una bilis esculina, la cual resultó negativa. Con el panel de Phoenix, bueno, con esto el día número 2 ya se tuvo la identificación de Streptococcus piógenes y con el panel de Phoenix se arribó a la sensibilidad, la cual dio susceptible para los antibióticos del panel, que fueron penicilina, amoxicilina, cefotaxima, cefepime, eritromicina, clindamicina y vancomicina. Entonces, con estos resultados, se rota el tratamiento inicial a penicilina y clindamicina intravenosa. Al día número 3 se le toman hemocultivos de control, los cuales cerraron negativos. Y al día número 9 la paciente presenta 3 episodios convulsivos de escasos minutos de duración que se den con la administración de diazepam y fenitoína. Se le toma una nueva punción de líquido cefalorraquídeo y se le realiza una tomografía, la cual resulta sin particularidades. No había evidencia de absceso cerebral ni masa ocupante y la línea media estaba conservada. Se le realiza también un hemograma, el cual continúa con glóbulos blancos elevados. La fórmula era 57% de neutrófilos y 27% de linfocitos, las plaquetas están aumentadas. Y la punción lumbar viene con un recuento de 36 leucocitos por milímetro cúbico. Para un tratamiento eficaz normalmente se espera que ya en un par de días el recuento vuelva a la normalidad. Esto no ocurrió para esta paciente, pero los cultivos fueron negativos, el cultivo del líquido cefalorraquídeo. La glucosa continúa baja y las proteínas altas. Al día número 14 la paciente pierde la vía axilar, entonces deciden continuar el tratamiento con ceftriaxona intramuscular. Le toman una muestra de hemograma, la cual ya viene con glóbulos blancos dentro de los parámetros normales.
continúa con plaquetas elevadas y ya no vuelve a aumentar los glóbulos blancos. La paciente, después del día 9 que hizo el episodio convulsivo, evoluciona clínicamente favorable, ya no vuelve a tener episodios convulsivos, continúa con fenitoína. Y posteriormente, a la espera de una realización de una tomografía con contraste para ver si había algo que no se podía ver mediante la tomografía común, se le realizan nuevas punciones de control, las cuales continúan con pleocitosis y glucosa disminuida y todavía proteínas altas, pero los cultivos de todas estas cierran negativas. Sin embargo, la paciente evoluciona clínica y hemodinámicamente estable en todo momento, está febril desde las 48 horas de internación, eumneica, eucárdica, vigil reactiva, conectada, no tiene signos de foco motor y tiene los reflejos conservados. Con lo cual, al día número 49 de cumplir tratamiento antibiótico-terapia, y después de realizar la tomografía de contraste, la cual muestra una hidrocefalia que va evolucionando bien y sigue con tratamiento con fenitoína, se la da el alta con pautas de alarma a la madre y se lo sigue por consultorios externos. Acá lo que cierran es que si bien normalmente la pleocitosis permanente en líquido cefalorraquídeo no se toma como un buen signo de evolución o respuesta al tratamiento, dado que la paciente clínicamente está bien y que los cultivos son todos negativos, se lo toma como una... no termina de impermeabilizarse la barrera hematoencefálica, quizás por la edad, y se lo toma como que clínicamente está bien, bueno, y con pautas de alarma se la decide externar. Entonces vamos a hablar unas pocas palabras de Streptococcus pyogenes, un repaso de sus características. Son cocos gram positivos en cadena, que dan colonias pequeñas y blanquecinas y betemolíticas en agar sangre ovina. Son bacitracina sensible, pertenecen o aglutinan con el grupo serológico A de Lancet y dan PIR positivo. Las enfermedades más comunes asociadas a piógenes son la faringoamigdalitis, la escarlatina y el impétigo con infecciones de piel, y tiene eventualmente manifestaciones graves asociadas a ciertos serotipos, como son la fascitis necrotizante, el shock tóxico estreptocóxico y otras enfermedades invasivas como son la meningitis, bacteriemia y osteomielitis, que se dan con muy baja frecuencia. Y también presenta complicaciones muy postinfecciosas que también se dan con muy baja frecuencia, que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocóxica. Como agente causal de meningitis, corresponde a menos del 1% de los reportes de series de casos, y a pesar de que se detecta en las últimas décadas una mayor incidencia de enfermedad invasiva por piógenes, la meningitis continúa siendo baja o es un 1% de estos casos reportados. Un poco de revisión bibliográfica para ver por qué ocurren estas enfermedades invasivas. Primero la vamos a definir. Se define la enfermedad invasiva por piógenes al aislamiento del patógeno en sitios normalmente estériles, como son sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido acítico, hueso, y se lo ve causando bacteriemias, osteomelitis, meningitis, fascitis necrotizante, el shock tóxico estreptocóxico, entre otros. En este estudio multicéntrico que se hizo en nuestro país, que se publicó en el 2016, participaron 20 centros que se estudiaron retrospectivamente los casos del 2010 al 2012 y tuvieron un total de 143 pacientes que fueron de edad de 1 mes a 14 años de edad. La incidencia total que tuvieron fue de 4,97 casos de enfermedad invasiva por cada 10.000 egresos hospitalarios. El 88,8% de estos casos no tuvieron patología crónica previa y el 67,1% de todos estos pacientes tuvieron algún factor predisponente. Tuvieron un 56,6% de hemocultivos positivos para estos pacientes y solo tuvieron 3 casos, o sea, un 2% de meningitis. La letalidad global fue de 7,69%, lo cual es muy similar a lo reportado por el resto de la bibliografía, siendo más probable en pacientes con fascitis necrotizante y shock tóxico estreptocóxico, los cuales fue del 36 y 38% respectivamente. La piel fue la puerta de entrada predominante y acá quería hacer un pequeño paréntesis, ya que es la misma puerta de entrada de nuestro caso clínico. Acá toma importancia
comunicación con el médico y la recolección de los datos epidemiológicos completos del paciente para poder sospechar otros tipos de patologías, aún cuando lo más esperado, según la edad, son otros patógenos. Hay que tener como la mente abierta a otras posibilidades. Los factores del huésped: se ve que en la mayoría en muchos pacientes se da enfermedad invasiva por piógenes, aún ante la ausencia de enfermedad o factores predisponentes, pero dentro de los principales y los más conocidos tenemos las edades extremas de la vida, padecer enfermedades como cáncer o leucemias, quemaduras graves, la administración de corticosteroides o drogas inmunosupresoras, diabetes, traumas, varicela, infecciones de piel y partes blandas y el contacto con pacientes infectados. Desde la década del 80 se fue viendo un aumento de los casos de enfermedad invasiva por piógenes. Entonces, desde entonces se empezó a estudiar los factores de virulencia porque estas cepas causaban, o sea, que cepas circulaban que causaban estas enfermedades invasivas. Lo que se descubrió es que principalmente la proteína más estudiada es la proteína M, codificada por el gen EEM, que es una proteína que le da mayor capacidad de invasión y adhesividad al patógeno y que produce exotoxinas que, junto con fragmentos de la proteína M, son capaces de actuar como superantígenos, los cuales no requieren procesamiento por parte de los linfocitos T y generan a su vez una mayor respuesta inflamatoria e inmunitaria, ya que son capaces de activar una mucho mayor proporción de linfocitos en comparación con otras bacterias que no tienen esta capacidad. En este estudio multicéntrico, que se hizo de forma retrospectiva de los casos reportados por Lopardo y colaboradores del 2014, tuvieron un total de 54 casos de 0 a 15 años y vieron que los serotipos más prevalentes habían sido, en los años estudiados, M1 y M3. Existen más de 200 serotipos de proteína M, pero solo un pequeño grupo de estos son capaces de generar enfermedad invasiva. En este estudio que publican sobre los serotipos más prevalentes en Europa y Norteamérica, se vieron que también el 1 y el 3 fueron de los más prevalentes, seguidos del 12, 28 y 89, y están repartidos por zonas geográficas, o sea, cada país tiene como una prevalencia diferente, pero bueno, son como los más prevalentes a nivel mundial. Otro estudio hecho en el 2010, también acá en Argentina, también vio que el serotipo 1 y 3 eran los más prevalentes, y el otro estudio es de Uruguay del 2014 al 2020 y también reportan como más prevalente al serotipo 1. La enfermedad invasiva por piógenes en pediatría tiene una mortalidad del 3 al 8%, lo mismo como vimos en el estudio multicéntrico que mostré primero. Y en nuestro país tiene notificación obligatoria. Se debe informar de forma nominal en un tiempo no mayor a las 24 horas desde que el caso está confirmado. En el año 2022 se reportaron 54 casos de enfermedad invasiva por piógenes, 4 fueron meningitis, 2 fueron infecciones respiratorias y 48 fueron otro tipo de infecciones invasivas. La edad reportada fue de 8 meses a 88 años, 22 pacientes fueron mujeres y 32 fueron hombres, 39 casos, o sea un 72,2%, fueron en menores de 10 años y tuvo una mortalidad de 8 casos. Estos son los reportes de los últimos 5 años. Como ven, las meningitis por piógenes corresponden a un pequeño número cada año de casos, del total de casos de enfermedades invasivas. Y esta es la sensibilidad para Streptococcus piógenes de la Red Latinoamericana de Vigilancia de Resistencia a Antimicrobianos Relabra del 2021. Seguimos teniendo una sensibilidad del 100% a penicilina, una sensibilidad del 93% para eritromicina, el 94% para clindamicina y del 98,5% para levofloxacina. La terapia antibiótica recomendada para los casos de enfermedades invasivas es el uso de clindamicina, ya que este antibiótico es capaz de controlar la presencia de altos inóculos y a su vez, al ser un inhibidor de la síntesis proteica, es capaz de inhibir al patógeno de producir las exotoxinas. Por eso se lo asocia con una mayor eficacia terapéutica, junto con el agregado de penicilina o cefalosporinas. Esto nos cubriría el foco meningio. Entonces llegamos a las conclusiones.
La meningitis bacteriana aguda es una emergencia médica y el diagnóstico y tratamiento se debe establecer sin retraso debido a la elevada morbimortalidad que tiene. El pronóstico depende del inicio precoz de la antibiótico-terapia y la aplicación de medidas de soporte y tratamiento de las complicaciones, ya que cada hora que se retrasa el inicio de la antibiótico-terapia aumenta la mortalidad y la probabilidad de secuelas neurológicas. Si bien el mayor porcentaje de casos corresponde a etiologías esperadas según el grupo etario, no se debe descartar la posibilidad del hallazgo de otros microorganismos, muchos menos frecuentes. Como se reporta en todo el mundo, Streptococcus pyogenes es capaz de causar una variada gama de patologías invasivas con alta morbimortalidad y diversos estudios concuerdan en una menor tasa de mortalidad al instaurar un tratamiento combinado de clindamicina con penicilina o cefalosporinas, siempre que el aislado sea sensible. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.